Usted está viendo Mira TV. Por cierto, ¿qué tal con la modista? ¿La modista? Ah, bien. Me ha tomado las medidas. Es tremendo. ¿Qué tú piensas? Bueno, realmente sí, fue una mujer, en cierto modo, que marcó época, ¿no? Cuando miras a, como decía aquí el compañero, todos los nombres que tiene, si lo analizáramos desde el punto de vista numerológico, cuando analizas los nombres, sería prácticamente imposible. Ella prefería el nombre de Cayetana, era su nombre favorito, ¿no? Cuando miras la vida de esta señora, tienes que tener en cuenta, bueno, el background de la España de la época. En la España de la época, cuando ella nace en el año 26, todavía está el rey Alfonso XIII, pero muy pronto, 5 años después, pues viene el 14 de abril, cuando el rey tiene que abandonar España y se instaura la República en España. Ella está muy influenciada en su niñez por su madre, que está enferma. La madre muere muy joven, no sé si la madre tiene 33, 34 años, y ella tiene también muy pocos años, 6, 7 años. Entonces su vida desde niña está marcada pues realmente por colegios elitistas. Es una señora pues que ya desde niña hablaba realmente 5 idiomas. Durante la Segunda Guerra Mundial a ella se habían exiliado primero en París, pero luego se marchan a Inglaterra. Entonces ella sufre los bombardeos alemanes en Inglaterra y realmente se codea hasta con la reina Isabel porque van al mismo colegio. Entonces ya desde niña tiene, bueno, pues ha accedido a unos privilegios muy grandes y que luego, como pues decía el compañero, pues supo utilizarlos en muchos casos en defensa de los derechos de la mujer y buscando, pues tuvo una gran popularidad en España, ¿no? Sí. Ella creo que adoptó el nombre para utilizar comúnmente el de Cayetana. Sí. Y ese fue un homenaje que ella le quiso hacer a María Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, que fue donde se rompió la dinastía del ducado de Tormes. ¿Por qué? Porque esta señora no tuvo familia. Entonces se extendió nuevamente, fue porque el esposo de ella se casó con alguien que estaba vinculado a la casa Álvarez, que fue a la que le invistieron sí, la casa Alba de Tormes. Entonces, al volver a reunirse el apellido, ese fue un matrimonio que organizaron cuando eran niños y pudieron rescatar para que volviera al apellido Álvarez el ducado. Y cuando ella se casó con Luis Martínez, que fue el primer esposo, él murió a los 52 años, creo, 50, 52 años. ¿A los 52? El esposo, el primer esposo, el primer marido. Ella murió a los 88. Sí, sí. Pero el primer esposo murió a los... Era una mujer bellísima, ¿no? Bueno, eso habría que discutirlo. Realmente era bella, muy bella por dentro. Sí. No era bella. De joven estaba bien. No, de joven, claro, no. Hombre, no es la actriz que la hace a ella, ¿no? O sea, de joven ella pues, era una mujer pues, que resultaba bien. Sí, muy bien presentada. Principalmente era su educación y sus modales lo que realmente la hacían atractiva, como dice el compañero, y más que su belleza física, aunque de joven pues, estaba bien, bueno, sí. Pero era una de las mujeres más importantes de España, ¿verdad? De todo el tiempo. Realmente importante, sí. Lo que pasa es que tienes que ver siempre los periodos de la historia de España. O sea, realmente la influencia que ella tuvo durante el franquismo fue muy limitada. O sea, tienes que ver que hay 2 periodos en su vida, ¿no? Hasta la muerte de Franco. Y fíjate qué curioso que ella muere el mismo día que murió Franco. Los dos mueren un 20 de noviembre, ella murió, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Ahora cuando vayamos un poco a lo de los números te lo explico. Ella tuvo una influencia, sí tuvo influencia, pero digamos la aristocracia durante la época de Franco no tuvo una influencia en España, ¿no? Porque la aristocracia lógicamente era monárquica. ¿Cuándo muere Franco? Franco muere el 20 de noviembre del 75. Del 75, si ya era una persona muy... Ya era bastante, ¿entiendes? Son 2 periodos de su época. Claro. Ella empieza a demostrar un poco, como decía el compañero, los derechos sociales y eso después de la muerte de Franco. Ella se significa primero cuando se casa con Aguirre,
que era el director general de música entonces, un ex sacerdote, rebotado, hijo de padres republicanos y madre soltera. Entonces este señor, pues bueno, ha habido un par de biografías sobre él en que, bueno, se le dice que él era totalmente homosexual y que realmente se casa con ella, pues una especie de cobertura, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Pero ella es cuando empieza también a tener más notoriedad, y es también porque es notoriedad, porque es una época en que la televisión en España cambia. Entonces, al haber más pluralidad de televisiones, pues ya empiezan la aristocracia a salir más en la televisión. Durante la época de Franco, pues realmente eso no existía. Bueno, pues nosotros estamos transmitiendo aquí precisamente la historia de ella. Sí, de un programa de Telecinco. ¿La estás viendo? ¿La están viendo ustedes? ¿La están viendo ustedes los viernes a las 8 de la noche? Sí. Los viernes a las 8 de la noche la estamos poniendo. Ah, perfecto. Sí, es una buena serie, está muy bien ambientada. Y vale la pena porque la verdad que la duquesa era una persona tremenda. Y tú con respecto a los números, ¿qué tú piensas de los números? Mira, ella nace el 28 del 3 del 26, que cuando lo sumamos todo nos da 31, lo cual la convierte en un número 4. Un número 4 es un número de mucho trabajo, es un número siempre muy esforzado, de mucho trabajo, de mucho tratar de salir adelante, que nunca se desmaya, pero que realmente tiene problemas para que le reconozcan lo que haga. Al final siempre se lo reconocen, pero después de mucho trabajo. Ella realmente, para ser una aristócrata, tiene un número que no es el más adecuado. O sea, realmente, no para lucirse. El número de un aristócrata que quiera realmente lucirse y estar siempre en la boca de otros debería de ser un número 1, y si es un multimillonario, como era ella, debería de ser un número 8. O sea, ella, desde el punto de vista numerológico, nace con el número equivocado, porque es un número de mucho trabajo. Yo no creo que ella ha sido una mujer que haya trabajado mucho, sinceramente. O sea, de pequeñita, pues siempre tenemos que ver el elitismo, ¿no? O sea, una mujer que nació en la élite y que tuvo todas las oportunidades del mundo y las aprovechó. O sea, no hay que quitarle ningún mérito, pero tuvo todas las oportunidades en una España que estaba en una transición de monarquía a república, de república a guerra civil, de guerra civil a dictadura. Y ella, de una forma u otra, pues siempre estuvo en la élite. Entonces, no tenía el número adecuado, que lo supo aprovechar, lo fue. Y cuando te hablo de números, es algo muy relativo, ¿no? Porque realmente nosotros no escogemos el número en que nacemos, es un número que nos da una serie de características. Entonces ella tenía un número 4, que lo hizo muy bien para un número 4, pero realmente ella hubiera tenido quizá una brillantez mayor si hubiera tenido un número 1 desde el punto de vista numerológico. Ok. Bueno, ¿y tú no has visto el programa, no? No, pero mire, hay una situación muy clara. La duquesa de Alba toma ese bagaje, esa penetración al mundo. Efectivamente, cuando se cambia el gobierno de España y comienzan los medios de comunicación a hacer mucho más visible a las personas que tenían la posibilidad de hacerlo, como es la duquesa de Alba. Mira, para entender un poco todo esto de lo que es, hablabas antes, estaba hablando José, de lo que eran los títulos nobiliarios de ella, que en algunos casos podrían estar al nivel real, ¿no? Los títulos de grandes de España comienzan en España en el siglo, exactamente en el XVI, con Carlos I, cuando Carlos I es nombrado, bueno, es heredero de la corona española, de Alemania, y él es el Holy Roman Emperor, el emperador del Sacro Imperio Romano, que es el único español que ha sido el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces él crea lo de los grandes de España, que hasta entonces no existía. Existían los títulos nobiliarios, pero no de los grandes. Y como decía el compañero, en algunos, si miras la estructura de la Casa Real, pues está el rey y luego vienen los infantes. Los grandes de España serían un escalón debajo de los infantes, pero lo más alto que hay a la monarquía, lo más cercano que hay a la monarquía, sería los grandes de España. Pero te digo, bueno, eso fue 14 veces de los grandes de España. 14 veces grandes de España, pero muchos de esos títulos se hacen, mira, y una cosa que no hemos mencionado que es muy importante, ella es descendiente de los Estuardos en Inglaterra. ¿Te acuerdas que en Escocia hubo un referéndum para la separación del Reino Unido hace aproximadamente un año? Si Escocia hubiera ganado
ese referéndum de separación del Reino Unido y hubieran optado por tener una monarquía, ella hubiera sido la reina de Escocia. Ella era la heredera a la reina de Escocia por la dinastía de los Estuardos. Acuérdate de María Estuardo, el famoso caso precisamente durante la Reforma inglesa, el protestantismo, que María Estuardo es la que se llama Bloody Mary, por la cantidad de masacres. ¿Ella nació, dónde nació ella? En Madrid. Ella nace en Madrid. Nació en Madrid. Nace en Madrid y sus padrinos son los entonces reyes de España, Alfonso XIII y su esposa, son los padrinos directos de ella, más otra mucha gente, ¿no? Ella ya nace, como te digo, ya nace pues muy bien aspectada. La madre, bueno, se dice que al padre no le importó que fuera hija porque todos, lógicamente, en esa época querían que el heredero de la casa de Alba fuera un varón, pero nació ella y, bueno, pues como hemos visto, por lo que hemos comentado, pues llevó siempre con mucha dignidad él. Bueno, y con su fecha de nacimiento, ¿cómo están los números? Bueno, con la fecha de nacimiento, ya te los he dicho, ella de nacimiento es un número 4, que es un número no muy adecuado para ella, en ese sentido, como te digo, pero lo hizo muy bien. Te digo, quizá ella hubiera sido más notoria si pudiera haber sido, como te decía, con un número 1. Su número de su muerte es también muy significativo porque ella muere el 20-11 del 2014, que nos da un número 11, o sea, un número de desafío, o sea, es un número maestro. Ella muere con un número 11, que es, su vida ha sido en cierto modo una vida de desafíos. Aparentemente, bueno, pues todo el dinero, todo eso que ha tenido, pero no ha debido de tener una vida fácil tampoco. O sea, no sé si juzgando por biografías o su propia vida, ha sido una vida de lucha, porque acuérdate que el número 11 es siempre un número de desafío. Entonces su vida ha sido una vida de lucha, quizá mitigada pues por tanta riqueza, que siempre lógicamente ayuda, pero no ha tenido una vida realmente fácil. No ha tenido una vida fácil, como decía antes José, su vida realmente pública empieza a la muerte de Franco, primero, como decíamos, con el primer matrimonio con Aguirre y luego con su segundo matrimonio, ¿no? Y fue una mujer pues querida, o sea, a ciertos niveles, en otros aspectos muy criticada, lógicamente, ¿no? En España pues existe una corriente muy fuerte también contra la aristocracia, considera que tienen unos privilegios que no se han ganado, pero los privilegios son realmente muy relativos, ¿no? Porque en España no son tan relativos ahora, ¿no? La gente en España yo creo que están teniendo, no están teniendo esa misma... No, sí son bien significativos, más bien. Sí, claro. Todavía son. Claro. Mire, es que estos títulos nobiliarios de duque, lo creó Carlos I, porque no podían reconocerle dignidad a nadie que estuviera por encima de la alteza, y entonces vino las infantas e infantes que son iguales de importantes al título de alteza, porque son de la familia directa. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, caramba, pero ustedes, señores, pueden ver todos los viernes a las 8, ¿verdad?, la serie La Duquesa. Véanla aquí en Mira TV, que es maravilloso. ¿Cuándo cree que volverán a casa nuestros cuadros? Los Rubens, los Tiziano, el retrato de la duquesa de Alba. ¿Y el de Goya? Sí. Sé lo mucho que admiras ese retrato. Pero ese no es el ejemplo a seguir. ¿A qué se refiere? Hay que tratarla con mucho cuidado, es una obra de arte.